Sí, bueno, justamente para dar respuesta a lo que nos hemos ido y se han ido preguntando en estos paneles, ¿dónde están los movimientos hoy? Queríamos empezar, bueno, comentándoles que si bien es cierto, se ha hablado con una añoranza, a veces mucho con un recuerdo en pasado, ¿no? Pero es importante también que sepan de que ahora el movimiento sigue activo, ¿no? Tal vez en pocos países, a diferencia de cómo era antes, pero sigue habiendo reuniones en comunidades y ahora les vamos a mostrar gráficamente eh, los países en los que estamos, el estado en los que se encuentran los movimientos también, y sobre todo el cómo se está coordinando para mantener esta articulación y, de los movimientos vivos. Como ven, en este mapita hemos querido ilustrar de manera general, ahí los países que están en color son los países en los que están presentes los movimientos. Estamos en Ecuador con la JEC, la Juventud Estudiantil Católica, que es un movimiento coordinado entre estudiantes universitarios y también los estudiantes secundarios. En Perú también estamos con los dos movimientos, con la JEC Perú, que es la Juventud Estudiantil Católica enfocada a estudiantes secundarios, y la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que es el movimiento de universitarios. También nos encontramos en Chile con AUC, que es la Asociación de Universitarios Católicos, y también estamos en Bolivia. En Bolivia estamos con MUC, que es el Movimiento de Universitarios Católicos, y también con la JEC Bolivia. Ellos trabajan bastante articulados y siempre organizativamente están trabajando de la mano. También estamos, bueno, si bien es cierto, no estamos de manera tan activa ahora en Colombia, pero hay iniciativas y hay esas ganas de reconstruir los movimientos aquí. Si bien es cierto, ahorita no tenemos movimiento estudiantil, pero tenemos el contacto ahí con algunas personas que nos ayudan en este contacto, como es Marta Agre. Y esperamos de verdad reconstruir y reformar el movimiento en Colombia, tanto de estudiantes universitarios como de secundaria. Y finalmente, bueno, les queríamos comentar de que hace poco nos ha contactado el movimiento de Espíritu Joven, que es de Cuba. Pues si bien es cierto, ellos no pertenecen a nuestro movimiento estudiantil como tal, con tal historia que nosotros conocemos, pero es importante que conozcan que estamos teniendo un contacto, bueno, invitándoles a algunas actividades, también ellos a algunas para ir conociéndonos y ver si más adelante se fortalece más que todo esta relación y se puede, bueno, coordinar con este movimiento, ¿no? Pero estamos en un periodo de conocernos todavía. Entonces, estamos activos en 5 países, como ven en las banderitas de abajo, pero los ánimos y la disposición para reformar los movimientos en muchos países que, como les hemos ido escuchando en sus testimonios, han estado en algún momento tan activos, siguen acá. Estos ánimos de reconstruir, de aportar, de dar nuestro tiempo para la consolidación de estos movimientos, están muy abiertos y muy dispuestas también al diálogo. Entonces, voy a pasar brevemente la palabra a Rosy, que nos va a comentar de manera general el contacto que se tiene y los movimientos ahora de profesionales en Latinoamérica. Hola, buen día o buena tarde para todos. Como dijo Karin, nosotros sabemos que en el tema de profesionales hoy en día, en el MIC, somos más movimientos de los que somos en la parte de MIEC-GESI. Y yo les voy a mostrar ahora un listado que se ha hecho en el último tiempo, donde están todos los países en que el movimiento se encuentra hoy en día. Como pueden ver, al igual que dijo Karin, hay algunos países en los cuales no está hoy en día que sí estuvo en el pasado, independiente de que ahora son más que en la parte de los estudiantes, los profesionales.
quisimos hacer también estos contactos porque ustedes nos habían pedido de cómo, por favor, contactarse con la gente o de algún país que siguiera dentro del movimiento. Así que este archivo yo se los voy a mandar acá por el chat, y si alguno se le pierde y lo quiere de otra manera, lo puede solicitar a algún mail y nosotros se lo podemos reenviar para que ustedes estén en contacto directo. La mayoría de nosotros usamos el mismo método de revisión de vida y estamos afiliados con Pax Romana Internacional. Hay algunos que no, pero que siguen trabajando con nosotros. Así que es muy bueno que piensen si van a querer volver a afiliarse o no. Quizás para los países que no están dentro de esta lista, como lo son Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, sería bueno si es que tienen la intención, como dijo Karin, de contactarse con ella o con Gigi, que por ahora es nuestra vicepresidenta a nivel de MIC Pax Romana, hasta diciembre, donde habrán elecciones en el caso de Gigi. Pero como ven, nosotros estamos muy abiertos a que los movimientos se fortalezcan como están hoy en día, y si hay alguno que quiera volver a ser parte de nosotros, estamos con los brazos muy abiertos. Gracias, Rosy. Bueno, con esa información y lo que les hemos compartido, vamos a dar inicio a nuestro panel y vamos a empezar invitando a Pamela Montesinos. Bueno, estamos haciendo un recuento prácticamente de aproximadamente los últimos 20 años y ella va a abrir este panel. Ha estado en el equipo del secretariado durante los años 1998 al 2001. Así que, Pamela, estamos muy, muy ansiosos de escuchar tu testimonio. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes para otro. Es un agrado, Karin, de poder compartir con ustedes. Y desde mi teléfono, no sé si me logran ver. Como tú bien decías, yo estuve en el Secretariado Latinoamericano con sede en Quito desde 1998, desde noviembre del 98 hasta enero del 2001. Participé primero en el latinoamericano, que fue el 98 en Quito, en septiembre, que fuimos con nuestro asesor, el padre José Luis, recuerdo, y ahí fueron las elecciones y fui elegida para formar parte del nuevo equipo del Secretariado Latinoamericano. Así que después me mudé a Ecuador en noviembre del 98. Ese equipo estaba conformado por Ana Vargas, que era del movimiento de universitarios de Perú, y una persona de Bolivia, del MUC de Bolivia. Por distintas razones, la persona de Bolivia no pudo quedarse, así que nos acompañó como por un mes y medio, 2 meses, y luego regresó a su país, y seguimos Ana Vargas de Perú y yo. Teníamos un grupo de asesores que nos acompañó en todo momento, que era el padre Luis Fernando Crespo, de Perú, el padre José Luis, de Chile, y el padre Esteban Ortiz, que era de Ecuador, salesiano, y ellos nos acompañaron. Quien nos invitó a formar parte de este secretariado y hablarnos en sí del movimiento, que nos visitó en varias ocasiones en Chile, fue Luis Manay, del movimiento del UNEC de Perú. Y él nos acompañó unos meses haciéndonos el traspaso de memoria. Debo decir que fueron momentos difíciles cuando nosotros llegábamos al secretariado latinoamericano. Este estaba pasando por una crisis institucional, entonces era responsabilidad de todos los movimientos ver cómo este secretariado salía adelante. Tuvimos que volver a replantearnos quiénes eran las agencias que nos iban a ayudar.
hacer proyectos para que estas agencias nuevamente confiaran en el trabajo que estábamos realizando en América Latina. Que recuerdo apoyaban económicamente eran Acción Cuaresmal Suiza y Advenia, que eran las dos agencias que nos brindaban apoyo económico para poder llevar a cabo las funciones del secretariado latinoamericano. Cuando recién llegamos a asumir esto, no teníamos fondos económicos. Eran muchas las metas que habían surgido del encuentro de septiembre del 98, que era ver la posibilidad de relanzar los movimientos en el Caribe, porque no quedaban movimientos allí, solamente quedaban algunos contactos, pero no teníamos los recursos para poder realizar esos viajes y poder trabajar. Así que el padre Esteban Ortiz de Ecuador nos ayudó a conseguir un préstamo con los salesianos, mientras nosotros elaborábamos proyectos y podíamos recibir fondos de las agencias de Alemania y de Suiza. Bueno, y fue así como comenzamos nuestro trabajo, comenzamos a contactarnos con los movimientos. Yo creo que no habríamos podido en realidad si no hubiese sido por nuestros asesores que estuvieron constantemente. Ellos se organizaron para visitarnos cada 3 meses y poder hacer un asesoramiento y un acompañamiento. No, bueno, en ese tiempo los medios de comunicación no eran tan masivos como ahora, no teníamos esta posibilidad. Nos llamaban por teléfono, se turnaban, recuerdo, para llamarnos por teléfono, para saber cómo estábamos. También nos contactaron con familias en Ecuador. Ahí estaba Lilian, que era nuestra contadora y quien nos acogió, quien se preocupaba de nosotros si es que nos enfermábamos. También estaba Manuel, que era su esposo, y ellos nos acogieron como familia y ayudaron mucho al secretariado. Como les decía, los primeros meses fueron difíciles también porque tanto Ana como yo estábamos recién saliendo de la universidad, que fue una de las cosas que se pidió, me acuerdo, en ese encuentro latinoamericano, que las personas que formaban parte del secretariado hubiesen terminado su carrera, porque se había dado el caso de personas que se iban cuando estaban estudiando, tenían 2, 3 años de universidad, y luego cuando regresaban a sus países les costaba mucho reincorporarse nuevamente a la vida estudiantil. Así que por esa razón era uno de los requisitos que se pidió. Y nosotros cumplíamos esos requisitos, pero teníamos mucha falta de experiencia en todo. Tuvimos que relanzar la SPES, la revista del secretariado que llevaba algunos años y que no estaba en circulación. Y les debo decir a modo de anécdota que era difícil porque las dos éramos, tanto Ana como yo, éramos directora, éramos editora, éramos periodista, teníamos que hacerlo todo, y me acuerdo que los 2 primeros números de lo que redactábamos, de lo que contábamos y de la historia que los movimientos nos hacían llegar también, pasaban por José Luis, quien era el que leía, revisaba, que estuviera bien la redacción, y después ya lo comenzamos a hacer sola, ya nos dio confianza para hacerlo. Nosotros realizamos un trabajo para relanzar los movimientos principalmente en Cuba, en La Habana, donde visitamos y relanzamos el movimiento de universitarios. También trabajamos en Haití, donde nos contactamos con gente que había pertenecido al movimiento y que formaban parte de un movimiento profesionales, que fueron los que nos acogieron en Haití y en República Dominicana, los movimientos hermanos, y del cual ahora yo formo parte también. Y relanzamos un movimiento de GEC en República Dominicana. Una vez que los teníamos ya formados, me acuerdo que iniciamos el proceso de cómo entregarles la metodología del movimiento Revista Hechos de Vida, y ahí acudimos a quienes sabíamos que se las iban a jugar también por este proyecto, que fue Mirena Romero, que no sé si Mirena nos está acompañando, y Mirena nos acompañó en esta travesía por Cuba, República Dominicana y Haití, y fue ella quien entregó los talleres de revisión de vida. Fue en Cuba Jorge, que era del movimiento de universitarios, quien nos tradujo
un facsímil que hicimos cortito, que sé que Mirena y tiene que estar en el secretariado, donde pudimos sintetizar la revisión de hechos de vida del libro de Luis Fernando Crespo, lo sintetizamos en pocas hojas para poder pasarlo al creol y pudieran nuestros amigos de Haití también tenerlo. Así que fue un trabajo interesante, arduo, difícil en su momento, pero muy bonito, lleno de muchas experiencias que realmente transformaron nuestras vidas. Nosotros estuvimos en el secretariado también cuando fue toda la crisis económica en Ecuador. Hubo entre ellos un atentado militar, un atentado de golpe de Estado, se dolarizó Ecuador. Ecuador era muy barato, la gran mayoría de los secretariados latinoamericanos estaban en Ecuador. Pero después que Ecuador se dolarizó, fue muy caro sostener que pudieran los distintos secretariados latinoamericanos seguir trabajando. Me acuerdo que nosotros teníamos una estrecha relación con la JOC, con el Secretariado Latinoamericano de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, quienes después de un año tuvieron que cerrar su secretariado y emigrar de Ecuador, y así pasó con otros movimientos también, porque Ecuador se volvió muy caro. Y ahí nosotros tuvimos que replantearnos muchas cosas, también ver cómo íbamos a ser capaces de mantener ese secretariado. Hasta ese momento el secretariado lo conformaban 3 personas. Desde el momento que estuvimos Ana y yo fuimos 2. Ya no podíamos tener, antes había una persona que hacía la secretaría, que escribía, que atendía el teléfono. Nosotros tuvimos que asumir también esas responsabilidades. Entonces fue duro, pero fue interesante ver el proceso, acompañar a la JEC de Ecuador, que estaba también fortaleciéndose en Quito, porque la JEC era fuerte en Machala, me acuerdo, donde tenía mayor presencia en ese tiempo, pero después formamos y fundamos la JEC en Quito, a través de miembros del movimiento que nos acompañaban en ese proceso y nos ayudaron. Fue difícil también poder mantener en resguardo las propiedades que tenía el secretariado latinoamericano en ese tiempo por toda la crisis económica que había. Tuvimos que recurrir a los antiguos miembros para poder ayudarnos desde ese punto de vista. Y en esto debo decir que los salesianos fueron pero nuestro brazo derecho, quienes nos acompañaron en todo el proceso, con abogados, con contadores, para estudiar las leyes de Ecuador y poder mantener en resguardo estos bienes que son, por lo que tengo entendido hoy en día, los que han ayudado a que el secretariado latinoamericano pueda mantenerse en la actualidad. En ese tiempo, cuando nosotros estábamos en el secretariado, teníamos movimientos, dejamos en el 2001 movimientos en Haití, un movimiento de secundarios y un movimiento de profesionales en Puerto Príncipe, teníamos un movimiento de universitarios en La Habana, con muchos problemas en La Habana, porque costó mucho que yo conseguir la visa para ingresar a La Habana. Como teníamos una visa de misionera seglar laica, era muy difícil, no nos dejaban entrar en La Habana, y por ahí Manuel se consiguió permisos con los partidos comunistas para que nos pudieran dejar entrar. Y también a modo de anécdota, cuando llamábamos a Cuba para saber cómo iba el proceso del movimiento en Cuba, recuerdo que Jorge decía: Pamela, esta conversación la están escuchando muchos, tú no creas que estás hablando solo conmigo, porque todo lo que tiene que ver con movimientos católicos son muy cuestionados aquí en La Habana. Así que teníamos mucho problema para trabajar en Cuba, pero resultó con el tiempo ser un trabajo bien interesante. Por lo que tengo entendido, hoy en día no hay movimiento, pero sí todavía mantenemos la amistad con personas de allá y seguimos en contacto con las personas de La Habana.
y el movimiento, una JED que se formó en República Dominicana, asesorados por miembros del movimiento profesionales que funcionó por unos años. No sé si en la actualidad República Dominicana todavía tendrá el movimiento de secundario, pero esa fue la realidad que teníamos. Debo señalar también que después de mi presencia en el secretariado fue otra persona de Chile, y hasta el momento creo que Chile ha estado en casi la gran mayoría de los secretariados, porque antes no estuvo, entonces le correspondió ahora ayudar en esta misión. ¿Ya? Son experiencias inolvidables. Yo creo que eso me acercó mucho más a los movimientos, y los movimientos hoy en día forman parte de nuestra vida. Con todo lo que ello significa. Entregamos momentos de nuestros años de profesionales que fueron importantes, pero siento que eso transformó también mi mirada, el conocer distintas realidades, el conocer también cómo se desempeña, lo difícil que es hacer el seguimiento de Jesús. Ahí uno lo ve in situ, uno cuando está en su grupo de confort, no se da cuenta de las dificultades que pasan otros, pero en la medida en que uno lo vive, se enriquece, y esto te ayuda en el crecimiento. Eso es, a modo de síntesis, lo que nosotros trabajamos en el secretariado durante este año. Son tantas experiencias, pero trato de sintetizarla lo más posible. No sé, Karin, si quieres hacer alguna pregunta. Gracias. Gracias. Sí, gracias, Pamela. Sí, justamente creo que Ana María quería señalar de que pueden hacer sus preguntas a través del chat, después las vamos a sintetizar, las vamos a hacer, hay una persona que está pendiente de ello, así que con toda la confianza, pongan las preguntas en el chat. No sé si tienes algo que decir, Ana María. No, eso, que sigamos porque son varios para que, Sí, bueno. por favor, sean estrictos con los 10 minutos, es difícil. Sí. Tanta historia. Bueno, agradecer nuevamente a Pamela, y ahora vamos a escuchar el testimonio del padre Ángel Saboya. Él es actualmente nuestro asesor en el Secretariado Latinoamericano, pero también ha sido asesor en periodos anteriores, ¿no? Entonces, creo que nos tiene varias cositas por comentar, así que padre Ángel tiene la palabra ahorita. Para el mute, padre. ¿Se me oye? ¿Sí? Ahora sí, padre. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, a lo que corresponda. Sí, bueno, la experiencia mía, digamos, más fuerte es a nivel local y nacional en el Perú, pero de todas maneras hemos estado junto con Charito Zapata, sobre todo, durante también 2 años en el secretariado de latinoamericano, en Quito precisamente, ¿no? Y creo lo más importante que como asesor he tenido muy en cuenta es que los secretarios, ¿no? Los laicos, previamente sean protagonistas de lo que es este servicio latinoamericano, ¿no? A nuestros movimientos. Y en ese sentido, ya en esa época ya teníamos dificultades económicas y que no nos favorecía mucho lo que queríamos hacer, pero aún así hemos intentado hacer y mantener en primer lugar los movimientos diversos, ¿no? En nuestro subcontinente. Y después también hemos procurado dar vida a la JEC de Ecuador, ¿no? Hemos visitado varios lugares, coordinamos también siempre con Pablo, del Hierro, tratando de dar vida a la JEC en Quito. Tuvimos contacto, pero no logramos
digamos, revivir un poco las experiencias que habían antes. Hemos tenido también contacto con México. Había una propuesta de una universidad particular, de un sacerdote amigo, y que hacían voluntariado especialmente en África, ¿no? Pero bueno, tuvimos el contacto, pero no cuajó esta presencia, ya que ellos tenían otro tipo de organización de voluntariado, ¿no? Que parecía que les daba mucha, digamos, estaba realizando bastante bien, entonces no querían meterse ya en otro movimiento, ¿no? Bueno, no sé qué más. Lo que a mí me ayudó mucho, diríamos, a sentir un poco el aporte de los laicos en el movimiento, el ejemplo de ellos, de entrega, de servicio, a todo nivel, ¿no? Charito, por ejemplo, Charito Zapata, era, además de su vida personal, espiritual, era muy capaz de ver toda la cuestión económica, organizativa de las casas, que ya tenían problemas en esa época, ¿no? Y luego también al menos a mí me hacían sentir, diríamos, acompañado también, ¿no? Por ellos. No solamente el adulto acompaña, sino que creo los jóvenes acompañan a los adultos, ¿no? Con su entrega, con su oración, con su cariño que brindan a veces a los mayores, la gente joven, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia interesante en ese sentido, no solo servicio pastoral organizativo, sino también creo de ayuda espiritual, digamos, ¿no? Para seguir con este centro servicio también de asesor, de acompañamiento, ¿no? Bueno, no sé, es un poco lo que puedo decirle más, vivencialmente, lo que hemos vivido ahí en esa época que nos tocó. No me acuerdo los años que hemos estado juntos, ¿no? Hemos estado 2 años. Yo no estaba constante, como yo tenía una parroquia aquí en Iquitos, todo lo que hacía es iba un mes, 2 meses y volvía a mi parroquia, ¿no? Así he estado durante los 2 años. Y tanto que he tenido un poco de problemas con el obispo porque dejar significa, es una manera de entender, ¿no? Porque en mi parroquia yo tenía un buen grupo de laicos en cada barrio, en cada zona, y cuando yo me alejaba, ellos hacían la liturgia los domingos y lo hacían bien además, ¿no? Son gente muy capaces, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que, no sé, brevemente quisiera decirles, ¿no? Gracias. Gracias, gracias, padre. Voy a quitar ya. Bueno, ahora queremos escuchar justamente, hemos estado hablando de que esto de rememorar y de también de conservar nuestra memoria es muy importante para nuestros movimientos y para nuestro movimiento a nivel de Latinoamérica. Entonces, ahora va a tener este espacio una persona que ha sido muy importante en esta conservación de la memoria. Pablo del Hierro, que es de Ecuador, que aparte de que acompaña el movimiento en este país, bueno, tiene y ha jugado un papel muy importante en la conservación de esta memoria del secretariado. Así que, Pablo, te escuchamos. Compártenos, por favor, tu testimonio y tu experiencia. Ponle una trampita ahí.
Micrófono. Ahí sí me escuchan. Bien, buenos días con todas y todos. Para mí es un gusto poder participar en esta jornada. Gracias Karen y Ángel por invitarme. Bien, yo estoy acá en el sur de Quito, en el Centro de Formación Monseñor Leonidas Proaño. Mi relación con la JEG empieza en los años 84. La primera imagen que yo recuerdo de la JEG es al padre Esteban Ortiz, que era quien realmente acompañaba y motivaba. Y es ahí donde yo oí por primera vez lo que era la revisión de vida. Y eso fue algo muy interesante porque me inquietó a poder profundizar. Luego, yo creo que hoy, partiendo desde lo que vamos viendo, la relación que yo he tenido con la JEG ha sido en varios momentos y en varias instancias. Una con la JEG local de los años 85 al año 90, en donde acá en el sur de Quito estuvo muy presente en varios grupos que se fueron conformando y que iban acompañando. Ahí, por ejemplo, hay la figura de un compañero que fue o es Fernando Terán, sí. Luego de eso también nosotros tuvimos contacto cuando ya vino acá el Secretariado Latinoamericano a Quito, en ese equipo estaba Walter Princeton, Sebastián, luego cambió ese equipo, estuvieron alguna gente de Bolivia que era Francisco, sí. Y ahí habían algunos asesores y gente que acompañaba. Luego, la relación así más directa que tuvimos fue a través del padre Ángel Saboya, que alguna vez nos encontramos, nos reunimos y nosotros desde el centro de formación planteábamos cómo poder apoyar el trabajo del secretariado, pero en lo que era la extensión y la formación de la JEG. ¿Por qué? Porque en el Ecuador decíamos que la propuesta de la JEG es una propuesta que vale la pena, que tiene sentido y que habría que impulsarla. Posteriormente ese contacto se rompió, pero luego tuvimos relación con el padre René Pinto. El padre René Pinto, con él conversamos, él vino acá, y ahí empezamos un poco en la época más crítica que era cómo poder mantener y generar la JEG. Entonces nosotros nos comprometimos, y cuando digo nosotros, estoy hablando del equipo del centro de formación que estaba compuesto por algunos compañeros y uno de ellos es Fausto Torres, que algunos lo conocen y que también él participó ampliamente en la JEG. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que nos dedicamos fue primero a tratar de generar una serie de cursos a nivel local en Quito y también nacional en relación a todo lo que es la metodología y la espiritualidad de la JEG, porque nosotros decíamos es importante recobrar eso. Luego de esos cursos, que eran cursos de formación para adultos que podían acompañar a nivel de estudiantes secundarios y algunos universitarios, luego también nos dedicamos a toda la generación de materiales. Hicimos una gran cantidad de materiales para poder acompañar los procesos. Nosotros hicimos unas 50 cartillas con diversos temas para ir acompañando y ir recuperando un poco la identidad, la metodología que tiene el movimiento. De ahí también establecimos el poder continuar con los encuentros nacionales cada año. Y ahí coordinamos con el padre Nilo Anchundia. Hicimos varios encuentros a nivel nacional para poder ir generando todo un proceso de formación, de acompañamiento, de relanzamiento en los lugares donde había. Dentro de eso, nuestra experiencia es que a partir de eso, realmente
había una dificultad grande, que habían pocos sacerdotes que les interesaba acompañar la experiencia de la JEG. Entonces nos propusimos ver cómo ir formando laicos y laicas que puedan acompañar. Y esa experiencia fue muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de eso se empezó a hacer algunos grupos en varias ciudades, unas en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Ambato. Entonces eso fue muy interesante. Luego también con la presencia del padre René Pinto, él estuvo muy presente en algunos encuentros de estos. Sí. Luego, en esta realidad, cuando vino René acá, a Quito, él estuvo con un joven de Perú, Hermaín, no sé si es preciso el nombre que me viene a la mente. Entonces ellos estaban en plan de ver cómo tener a alguien que pueda apoyarles en ese proceso. Y nosotros habíamos conversado con René porque mucha de la memoria gráfica del secretariado, una había quedado con los salesianos, otra se fue a Babahoyo, donde estuvo el padre Nilo Anchundia, sí. Entonces, en ese momento cambiaron de obispo en Babahoyo y a Nilo le habían dicho que cualquier cosa que huela a teología de la liberación, mejor desaparezca o el obispo iba a quemarla. Entonces, René nos pidió a nosotros ver si podíamos mantener lo que quedaba en memoria del secretariado, y es esto que ustedes ven aquí atrás, y que nosotros desde esa época nos hemos comprometido a intentar mantenerla. Esto, en la memoria, también hubo algún contacto, algún momento con Ana María, que se planteaba armar un proyecto para digitalizar todo esto, porque aquí hay materiales desde los años 1959, 60, sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos que al estar guardados también pueden ir deteriorándose y eso. Entonces es así como hemos ido manteniendo esto. Y luego hemos tenido contacto con gente del secretariado cuando estuvo Jessica de la AUB de Chile, con la que hemos ido coordinando. Luego también con, ¿cómo es? El anterior responsable, que ahorita se me va el nombre, ¿cómo es? También de Chile. Jorge Peña. Jorge, perdón, y con Jorge, con quienes hemos mantenido contacto, comunicación, sí. Y ahora también con Karin, que estamos intentando manejar esta comunicación. Cuando Ana María decía qué están haciendo los movimientos en la actualidad, porque entiendo que en los otros encuentros realmente trabajaron mucho de la memoria y todo esto, y a Karen, hay que ver que la JEG, o sea, no está solamente en la nostalgia o en la memoria de lo que fue, sino es un desafío de seguir construyendo una propuesta porque tiene un método, hay una experiencia, hay una propuesta de espiritualidad, hay un modelo de iglesia. Entonces nosotros, con todas las limitaciones que hay, aquí con Fausto Torres estamos tratando de acompañar este proceso, aunque sí hemos tenido limitaciones, y para algunos saben, nosotros estos 2 años tuvimos una complicación seria por todo el tema de octubre, cuando aquí la policía allanó el centro de formación hace 2 años. Entonces, desde ahí nos ha tocado tener un poco de cuidado y de eso, porque teníamos como una situación, bueno, una situación jurídica de un juicio de rebelión que se planteó. Entonces eso hizo que tengamos que dedicar más esfuerzo a otras cosas. Pero hoy nosotros estamos empeñados y comprometidos en seguir fortaleciendo el tema de la JEG. Y para esto, bueno, hemos hablado con obispos, con sacerdotes, con religiosas, que puedan trabajar esta experiencia. Pero realmente en el modelo eclesial que hay en Ecuador a muchos no les interesa.
pero sí hay laicos y laicas que están dispuestos a generar y a acompañar esta experiencia. Entonces, nosotros creemos que un desafío de futuro para que siga construyéndose y aportando a la memoria de esta memoria muy fecunda, muy rica que ha habido en el continente, hace falta seguir fortaleciendo y que hayan nuevas generaciones que puedan asumir esta identidad de la evangelización del mundo estudiantil, y que hoy hay muchos estudiantes que quieren continuar con esta propuesta. Pero yo sí creo que, como plantea también el Papa Francisco, es cómo ir generando esta visión de que el acompañamiento también pueda ser desde los laicos y laicas que están en los lugares, porque cada vez hay menos sacerdotes que asuman esta propuesta. Entonces, yo creo que es interesante todo este proceso, esta memoria, y también hay que plantearse que esto nos impulse a poder trabajar el presente, y con ese presente habrá futuro. Eso es lo que yo quisiera compartir desde mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, gracias Pablo. Gracias, Pablo. Ha sido la Orquesta Pop de Cincinnati, dirigida por Erich Kunzel, que nos ofreció Danza de las Horas. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Es bastante bueno escucharte y saber y compartir también con todos cómo está el trabajo de esta conservación de la memoria de nuestro secretariado. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a una persona que está activa en nuestro movimiento en la actualidad en Bolivia. Silvia, tienes la palabra, ella nos va a compartir desde su testimonio también cómo es que los jóvenes de los movimientos de ahora están involucrados en espacios más allá de los sociales, también eclesiales, ¿no? Entonces, Silvia, tienes la palabra, estamos muy, muy contentos de escucharte y tenerte aquí con nosotros. Y igualmente, Karin, muy buenas tardes a todos. Es una alegría compartir también la experiencia que he vivido en el movimiento aquí en Bolivia. Son alrededor de, en este caso, 20 años que participo del movimiento, y en realidad lo primero que me llamó la atención a mí es cómo se utilizaba, en este caso, el método de la revisión de hechos de vida, ¿no? Es cuando, en este caso, Padre Francisco, más conocido como Padre Paco, te enseña, ¿no? O más bien te hace descubrir que lo que haces lo que haces todos los días, pues ahí está lo que Dios y lo que Jesús te pide, digamos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, y realmente cómo lo poníamos en práctica, ¿no? Es lo que se transmitía a nivel nacional, ¿no? Entonces, ustedes saben, el movimiento está en estos que se llama tratando de empujarlos, está como la pandemia nos ha afectado bastante, es como poder exigir, poder activar, poder empujar el movimiento a pesar de los problemas que se han traído a través de estos tiempos, de la pandemia. Entonces, es esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mantener a través de de las nuevas tecnologías, poder reunirnos, poder seguir mostrando lo que son que se llaman las actividades, los grupos de reflexión, como lo llamamos nosotros? Y vemos ese caminar, ¿no? Es, como lo mencionó Karin, en el proceso donde estaba vivo el movimiento, es como que se llama tomar un camino muy a la que vivimos cuando no estamos conscientes de que somos católicos, de que hemos decidido ser seguidores de Jesús. Creo que cada uno de los, puedo hablar de muchas personas que he conocido en este tiempo que he seguido acompañando al movimiento.
poder formar parte que se llama de grupos reales dentro de la universidad, dentro incluso de instituciones, donde se ha tratado de poder mostrar una diferente a la de muchas personas que buscan, digamos, algo bueno para un cierto grupo de personas. A ver, una experiencia, por ejemplo, cuando estamos, generalmente cuando los chicos que son parte del movimiento y forman parte del centro de estudiantes de diferentes carreras o de las carreras que pertenecen, es como que notan una gente, ¿no? No es la de un dirigente que guía a los demás porque ya sea, sino es un dirigente que busca el bien común de un sector determinado, ¿no? Entonces, es el poder ser atentos, es el poder ser, ¿qué se llama? Es que nos importe mucho más las personas, el prójimo en sus necesidades, ¿no? Entonces se ha distinguido bastante en el movimiento las personas que han sido parte de alguna dirigencia, de alguna actividad que se ha mostrado, y es eso lo que hemos aprendido y también lo que ha calado dentro de nosotros, ¿no? Es mostrar y vivir experiencias. También hemos tenido la oportunidad de compartir a nivel nacional a través de nuestros encuentros nacionales. Incluso en un encuentro nacional, no me acuerdo el año, pero participó mi padre Renato. Él estaba con el encuentro, ¿no? Donde mencionaba que realmente se vivía lo que es esto que se llama la revisión de hechos de vida, ¿no? Del método ver, juzgar y actuar, donde se vivía a profundidad. Entonces, es ese, digamos, grosso modo lo que les puedo compartir, y a través de la organización que tenemos a nivel mundial y a nivel nacional, a nivel latinoamericano, se ha tratado ¿qué se llama?, de poder participar. Yo por lo menos cuando lo conocí, escuchaba, pero no era tan empapada como ahora, ¿no? O sea, no tenía mucha información, pero el movimiento ha tratado de participar, ha participado de varios encuentros, todo eso. Y ahora a mí me ha tocado en este momento, o sea, articular, ¿no? O sea, se trata de involucrar a más gente porque a veces como que es muy difícil que uno se mantenga todo el tiempo y hay mucha gente más que está viniendo atrás, ¿no? Entonces, es darles oportunidad. El año pasado ha sido algo muy importante porque tratábamos de poder colaborar en todo lo que se podía, en este caso Jorge, y el trabajo por lo menos que yo considero que tengo en este momento es de poder ir, ¿no? Dentro del secretariado, de que puedan aprender, de que puedan conocer, porque en realidad nosotros estamos, o sea, de pasada, ¿no? Pero estos pasos son valiosos para mí, porque en realidad el movimiento me ayudó a descubrir por qué había, en este caso, por qué estaba en esta vida, ¿no? O sea, ser una persona que estudió, trabajó y digamos, hay muchas cosas muy importantes que Jesús pide en estos momentos y siempre nos los va a pedir, y debe ser un seguidor más, ¿no? Pero hay diferentes retos, hay diferentes también adversidades, pero en realidad es escuchar, y esa también Jesús nos pide. Es lo que puedo comentar, compartir. Gracias Silvia. Sabemos del papel tan importante que has tenido para articular el movimiento en Bolivia con el secretariado en estos últimos años, y te agradecemos mucho por ello y ha sido muy bueno escucharte. Les recordamos que si hay alguna pregunta, alguna inquietud que quisieran manifestarla, ahí está el chat. Después las vamos a ordenarnos para poder contestar. Bueno, ahora vamos a escuchar también a alguien que ha tenido un papel muy importante en el secretariado. Está con nosotros Rosario Zapata, ya lo mencionaba por ahí Padre Ángel.
y ella nos va a compartir un poco sobre la estructura funcional, la organización, la articulación con la línea pastoral que tenía el secretariado en los años en la que ella estuvo responsable. Charito, tienes el micrófono ahí abierto y la palabra, así que te escuchamos. Muchas gracias a ti, Karin, y a los organizadores. Veo que también está Ana María y Vivi en organización, en representación de sus instituciones. Y bueno, buenos días todavía por aquí y buenas tardes por Europa. Veo ahí que también hay algunos que están en esta zona, Luis María, por ejemplo. Bien, brevemente para contarles, yo asumo el Secretariado Latinoamericano en el 2004. Un secretariado latinoamericano bien particular, le denominamos en ese momento secretariado transitorio, ¿bien? Después de haber sido elegidos en un CLA del 2003 en Cochabamba, Bolivia. Bien, en ese tiempo nos eligieron a Rafael Cisneros, un militante del MUC de Bolivia, a Ángel Saboya como asesor latinoamericano religioso, bueno, a Mirena Romero como asesora latinoamericana laica, y bueno, fungían de asesores Nilo Anchundia, que en ese tiempo también era asesor de la JEC de Ecuador, ¿no? Sobre todo había JEC muy potente en Babahoyo y también en Guayaquil. Y bueno, y yo como parte de ese equipo, ¿no? También yo creo que de alguna manera recibimos el acompañamiento de Luis Fernando, también de Esteban en algunos momentos frente a algunas consultas puntuales. Yo puedo decir que fuimos un equipo bien arropado, ¿no? Ahora a la luz de la evaluación, ¿por qué digo que fuimos un equipo bien arropado? Porque la tarea era grande. El objetivo era en ese entonces restablecer las condiciones mínimamente normales para que el ESLA pudiera hacer ese movimiento, ese espacio de articulación y que pudiera cumplir toda la tarea pastoral que tenía, ¿no? A nivel de la región de Latinoamérica, y en ese entonces hablábamos de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Ahora no tenemos movimiento casi en el Caribe, ¿no? Y bueno, ante esa tarea, digo que fuimos un equipo bien arropado porque sentíamos que la tarea era inmensa. ¿Cómo revisar, cómo proponer, cómo profundizar 80 años aproximadamente de vida en ese entonces, ¿no? De movimiento. Y teniendo en cuenta que en ese momento había movimiento en Chile, en Perú, en Bolivia, en República Dominicana, en Cuba todavía teníamos ahí algunos contactos, en Haití también teníamos contactos con la JEC, ¿no? Pero ya había muchos otros países donde los movimientos ya no estaban, ¿no? También los contactos habían como desaparecido, ¿no? Y entonces ante esa tarea, recuerdo claramente que en una reunión que tuvimos con Ángel, porque Ángel como asesor a veces se exoneraba un mes de sus tareas pastorales aquí en su diócesis, y se instalaba ahí con nosotros y dale a rebuscar y a revisar, ¿no? Porque era poco el tiempo, ¿no? Y entonces en ese entonces nos pusimos como meta, nos armamos un plancito bien simpático, ¿no? Y con Rafael y con Ángel y también consultas telefónicas con Mirena íbamos profundizando un poco en todo lo que había sido el movimiento y qué había pasado para llegar a ese momento en el que estábamos, ¿no? En el 2004. Una vida tan productiva a nivel pastoral, a nivel de los movimientos en cada uno de los países. Sentíamos que en ese momento como que por esos vaivenes que tienen las organizaciones también estábamos en un proceso de bajón, ¿no? De bajada. Como que de elementos, de síntomas críticos, mirando la crisis como una gran oportunidad, ¿eh? En esos momentos críticos en los que teníamos que revisar, volver a las fuentes, como decimos,
Y a partir de ahí sentíamos la necesidad de proponer algo. Y para eso teníamos que conocer. Ayudó muchísimo que coordinábamos fácilmente con Rafael, con Ángel, con Mirena, con Wiffer, como les digo, ¿no? No sin nuestras tensiones, ¿no? Porque también teníamos nuestras discrepancias, pero sobre todo estábamos centrados en la tarea, siendo conscientes que después de ese año debíamos de proponer alguna alternativa más viable. Entonces, en ese sentido, nos organizamos con un plancito, revisamos todo lo que tenía el SLA a nivel pastoral. Fue tan grato reconocer la historia, sentir que había movimiento en todos los países a través de las diversas cartas que tenía el secretariado ahí en el archivo, los documentos importantes que había, las revistas, las publicaciones, ¿no? Y todo eso nos llenaba y fortalecía también nuestra identidad. Yo creo que cada uno, si bien es cierto, estábamos liberados de nuestros movimientos, teníamos un contacto vía correos, vía llamadas, sin embargo, también necesitábamos ese acompañamiento comunitario, ¿no? Y tengo la impresión desde mi experiencia que ese acompañamiento comunitario lo obtuve a través de toda la historia que estaba reconociendo en cada uno de los textos que iba leyendo, ¿no? Y eso me fortalecía y me animaba muchísimo, ¿no? Y me situaba como parte de un itinerario, de un camino, de una corriente que había pues andado 80 años en ese entonces aproximadamente. Entonces eso creo que servía muchísimo para profundizar lo que estaba ocurriendo, pero en clave de fe, ¿no? En clave de propuesta de leña del árbol caído, sino más bien de levantar al árbol para que siga siendo vida y anunciando esa buena noticia que significa nuestra experiencia de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, revisamos el aspecto pastoral, revisamos los aspectos administrativos, también la corresponsabilidad con los movimientos, y a partir de ahí fuimos capaces de proponer elementos que pudieran renovar algunos aspectos que sentíamos que deberían de mejorarse, ¿no? Uno de esos aspectos era el aspecto organizativo, ¿no? El aspecto funcional del secretariado. Estábamos constatando que ya las agencias financieras no apoyaban a todas estas iniciativas como apoyaban anteriormente. Entonces ahí íbamos sintiendo que nuestro sistema funcional también se iba resintiendo, ¿no? Y por otro lado también esto pues llevaba de alguna manera a identificar cuál era el punto central de nuestra acción dentro del secretariado latinoamericano. Muchas veces sentíamos que además de nuestra acción pastoral, de nuestra motivación y nuestra identidad personal, también debería o se puso mucho énfasis en todo este aspecto más administrativo, ¿no? De diseño, de gestión de los proyectos, porque justamente a través de ellos el secretariado alcanzaba los financiamientos y estos financiamientos servían para acompañar a los movimientos y todo esto. Sentíamos que todo esto como que se tenía que reestructurar, factores financieros que ya no eran los mismos de antes, pero también Charo. creo que he perdido la conexión. Estaba conectada por la computadora de mano y me parece que he perdido la conexión. Y bueno, me estoy volviendo a reconectar. No sé qué pasa con estas cosas tecnológicas. Te estábamos oyendo. Sí, ya. Entonces, bueno, a partir de ahí reestructuramos una propuesta que lo presentamos
en el CLA que nos tocó organizar después de este año de secretariado transitorio, ¿no? Y ahí proponíamos algunas modificaciones respecto al aspecto administrativo, al aspecto financiero. Manteníamos y reforzábamos algunas cosas respecto a lo pastoral, ¿no? Y en ese sentido ya empezó a surgir esta necesidad de modificar la estructura funcional, ¿no? Evaluamos si realmente en ese tiempo era pertinente contar con equipos liberados, ¿no? Y si también la estructura de funcionamiento debería estar basada en un país específico o teníamos que hacer una especie de itinerancia. Miramos varios ejemplos, ¿no? De estructuras funcionales y a partir de ahí lanzamos esta propuesta que lo presentamos en el Comité Latinoamericano del 2004, ¿no? Y además también, de alguna forma también pensamos en cómo rehabilitar toda el sistema financiero, que en ese tiempo estaba bien decaído, ¿no? Y en ese sentido es que de toda esa experiencia vivida que de alguna manera quisiera resumir, yo rescato 4 o 5 cosas que creo que son como los pilares y que deberíamos de preservar a lo largo de la historia, ¿no? En primer lugar, creo que el ser un movimiento con una espiritualidad firme en referencia a Jesús y en referencia a los pobres ha significado mucho para la vida de los movimientos, pero sobre todo también de los militantes que hemos llegado en su momento al secretariado latinoamericano, ¿no? Esto ha sido como un bálsamo muchas veces en el momento del distanciamiento familiar, físico de tu comunidad, ¿no? Comprender muy bien la tarea y asumir muy bien la responsabilidad que uno tiene respecto a lo que acoge como experiencia de fe. Parece que hay algunos ruiditos por ahí. Bien, y en segundo lugar yo diría la pedagogía del movimiento, ¿no? La revisión de hechos de vida no solo fue una metodología, sino sobre todo fue una pedagogía y es seguramente una pedagogía para todos los movimientos que ahora mismo responde a lo que pensamos, a las opciones que asumimos y también lo vamos comprendiendo y lo vamos de alguna manera ejercitando automáticamente en nuestras experiencias de compromiso y de formación, ¿no? Asimismo, yo creo que un aspecto que hay que preservar es la identidad, ¿no? Esa identidad abierta a la novedad. Son 100 años de vigencia del movimiento. Debe ser porque ha sido capaz de mantener, de preservar esos elementos claves de la identidad, pero que son capaces de entrar en diálogo con las realidades que vamos viviendo, ¿no? Ahora mismo creo que esa identidad nos ha ayudado en algunos casos a enfrentar la situación sanitaria mundial que estamos atravesando. Seguramente con muchas preguntas, pero yo tengo la impresión por mi experiencia de compromiso profesional, de compromiso también personal, que eso es un gran elemento, un gran valor que deberíamos de seguir conservando, ¿no? Y bien, finalmente yo creo que también la amistad, ¿no? Esa amistad que uno es capaz de tejer con otros a pesar de la distancia física, de sentir que hay una relación, una fraternidad, de tener un diálogo fraterno de alguna manera con elementos, con opciones, con matices. Creo que es un valor sumamente importante, ¿no? Siempre nos queda como desafíos ahora mismo esta tecnología que ha abierto muchas posibilidades, ¿no? En ese tiempo nosotros analizando la relación que establecíamos con cada una de las comunidades en los diferentes países, siempre pensábamos que había poca comunicación, que había poca corresponsabilidad. A veces nuestros correos no eran suficientes, nuestras llamadas no eran suficientes,
Y ahora mismo, ¿cuánto nos ha acercado la tecnología? ¿Cómo nos podemos ver? ¿No? Tantas personas en distintos lugares, somos capaces de sentir la presencia. Creo que hay que sacarle más punta a esta situación, ¿no? Y un gran desafío va a seguir siendo cómo seguir actualizando nuestra experiencia de fe, nuestra espiritualidad a estos tiempos, ¿no? A estos tiempos en que los rostros de los pobres se diversifican, a veces se escabullen, se hacen más difusos, pero cómo tener esa capacidad y esa experiencia alegre de saber rescatarlos, buscarlos, animarlos, ¿no? Comprenderlos. Y finalmente agradecerles otra vez a todos. Creo que todos de alguna manera han escrito este camino que ahora mismo vamos revisando y por eso muchas gracias. Gracias, Charito, por compartir en este panel tu testimonio, tu perspectiva también. Bueno, para finalizar este panel, nos va a acompañar una persona que va a cerrar con broche de oro, porque ha estado en el secretariado recientemente. Él ha acabado de salir solo hace algunos meses. Jorge Parra en marzo me pasó la posta aquí de la coordinación, de esta articulación para seguir en este camino de acompañamiento y de coordinación de nuestros movimientos latinoamericanos. Jorge nos va a acompañar y tiene la palabra en estos momentos. Él va a hacer un poco de énfasis en cuanto a la misión de nuestro secretariado latinoamericano hoy. Él sabe muy de cerca la realidad actual, porque creo que hemos compartido todo esto, incluso esta etapa de la virtualidad. Así que Jorge, te escuchamos, tienes la palabra. Muchas gracias, Karin. Es un gusto poder saludarles a todos, a todas. Me parece muy simpático el ejercicio porque yo durante mi periodo en el secretariado participé de muchos espacios de memoria en el cual pude escuchar a muchas de estas ventanitas de Zoom que veo acá, y ahora nos toca a nosotros poder quizá actualizar parte de esas vivencias que todos tuvieron durante su vida de militantes y como también como comunales. Así que gracias también por la invitación. Contextualizo mi llegada al secretariado. Esto ocurrió en el año 2018 en una situación bastante particular, porque había una especie de vacío en el SLA debido a la renuncia anticipada del secretario y también al fallecimiento del padre René Pinto, que en ese momento era el asesor latinoamericano. Entonces hubo algunos meses ahí de vacío, y el equipo de apoyo en ese tiempo, que continúa siendo el mismo, está conformado por el padre Luis Fernando Crespo y por Rosario Zapata, organizó un proceso seleccionario en el cual se me escoge a mí y se me endosa esta misión con el principal objetivo de reconstruir relaciones con los movimientos, con los equipos internacionales y con otros grupos de interés. Yo cuando inicié tuve como principal, o yo pensé que iba a ser una dificultad en la ausencia de un traspaso de memoria. Como no recibía el secretariado de manos de nadie, por decir así, pensé que se podía complicar los primeros pasos, cómo iniciar, con qué diagnóstico me iba a encontrar. Y bueno, ocurrieron algunas anécdotas en ese inicio en el cual yo sentía que necesitaba mucha información, y de manera casual algunas situaciones se produjeron que me ayudaron a iniciar. Por ejemplo, encontré aquí con Gigi, como muy a poco de iniciar, que hubo un encuentro de profesionales en Chillán, latinoamericano. Me encontré con ella, luego se generó una especie de reunión, me acuerdo, en casa de Aníbal y Mirna, y ellos estuvieron toda la tarde compartiendo historias y yo escuchando, y eso me empezó a ayudar a mí a poder darme cuenta de lo que había pasado atrás, de lo que había pasado en el secretariado en distintas épocas. También de manera casual me encuentro alguna vez con Ana María en un encuentro de laicos, y así estas coincidencias se fueron sucediendo durante todo mi periodo en el secretariado. También mucha gente me fue ayudando en el camino, recibí ayuda de muchas ex secretarias, asesores. La verdad siempre me sentí muy acompañado.
También contextualizo la actual forma de trabajar del SLA, que para algunos puede ser desconocida. Desde hace más o menos una década, que ya el equipo del secretariado no se traslada a una sede física a trabajar, como era antes, que ocurrió en Lima, que ocurrió en Quito y en otras ciudades, sino que se trabaja de forma remota. El secretario no tiene disposición absoluta hacia el secretariado, ni tampoco el asesor, sino que los tiempos libres se generan algunos tiempos de trabajo para llevar a cabo la operación del SLA. De esta forma, este sistema tiene algunas cosas positivas, pero también tiene varias limitaciones, como las diferencias de hora, por ejemplo, o dificultades para coordinar tiempos con el equipo. La primera misión que tuvimos con el equipo, porque yo me mantuve con el equipo de apoyo, con Luis Fernando y con Rosario, fue escoger al asesor. Los movimientos rápidamente escogieron al padre Ángel como el asesor latinoamericano, y desde ese momento hasta el final estuvimos trabajando los 4 como equipo del secretariado. Y bueno, para comenzar este diagnóstico de los movimientos, lo primero es conocerlos a fondo y cómo se logra llevar este secretariado sin que se vea como personas cayendo casi que en paracaídas a los movimientos, queriendo imponer cosas, que era lo que nosotros no queríamos. Empezamos a desarrollar distintas dinámicas que nos permitían relacionarnos y conocer a los dirigentes de los movimientos nacionales. No era posible por temas económicos y por temas de tiempo visitar a cada movimiento. Entonces comenzamos a generar actividades, a participar de los encuentros nacionales de manera virtual, presencial si es que se podía, y así nosotros ir conociendo, porque nosotros habíamos definido objetivos previamente con el equipo al iniciar, conscientes de que necesariamente esos objetivos iban a cambiar al momento en el cual nosotros íbamos a conocer la dinámica de los movimientos. Por ejemplo, en mi caso, yo desconocía la dinámica de los movimientos secundarios, porque nunca participé de un movimiento de secundarios. Entonces, todo ese periodo fue como de descubrimiento y un poco de empaparme de las dinámicas, las orgánicas de cada uno de los movimientos. Y luego, cuando ya conocíamos este tipo de dinámicas, empezamos a reunirnos. En los comités latinoamericanos anteriores siempre salía este tema, como lo decía Charo ahí, de la comunicación con los otros movimientos. Como que cada movimiento funcionaba como una isla y no se sabía mucho de los otros movimientos. Y siempre estaba este tema como un desafío. Entonces, nosotros quisimos atender, y también mediante la tecnología que hoy nos permite más posibilidades que antes, quisimos atender este punto para que ya dejara de salir como un desafío, sino que ya lo concretáramos como un logro. La posibilidad de trabajar en conjunto, al menos a nivel de dirigentes, como un equipo latinoamericano. Como el secretario y el asesor no trabajan a tiempo completo, a dedicación completa al SLA, lo que comenzamos a hacer fue ampliar un poco el equipo, designar responsabilidades. Por ejemplo, si nosotros no podíamos participar en algún encuentro, nos abríamos a la posibilidad de que gente de los movimientos pudiera asumir estas responsabilidades, y de manera también bien trabajada, no solamente designando a alguien, sino que haciendo un trabajo previo. Es decir, yo, por ejemplo, como secretario, no le digo a la persona que va a ir a un encuentro lo que tiene que votar, lo que tiene que decidir. Primero, porque no sé lo que se va a decidir, y segundo, porque esos encuentros normalmente tienen un espacio de diálogo y de argumentación previa a las decisiones que es necesario para saber qué uno va a decidir. Entonces, lo que nos enfocamos fue en transmitir la información de manera clara, de manera muy pedagógica, para desarrollar un criterio en el cual distintas personas pudieran tener la posibilidad de representar al secretariado o de asumir ciertas tareas, para nosotros también volver a aparecer en el escenario internacional, que también el SLA estaba muy desaparecido. Entonces, de esa forma, nosotros no recargamos a nadie en particular y podíamos ir volviendo como a reconectarnos con todas las instancias en las cuales orgánicamente debemos estar. Y también yo quería destacar el tema del equipo, que es muy, muy, muy importante. El equipo del secretariado me refiero. Hemos tenido una gran, o al menos yo la considero así, una gran organización. Luis Fernando, Charo y el padre Ángel normalmente manifestaron mucha disposición siempre a acompañarme, y cada decisión, cada situación la veíamos en equipo. Y
ahí cada uno manifestaba su punto de vista, muchas veces nos tocó ceder al ver una idea mejor desde otra persona, mucha humildad en cada uno de los integrantes del equipo, sobre todo de los asesores que llevan tanto tiempo, y cuando ellos reconocen que quizás sus ideas preconcebidas no eran las que correspondían, la verdad ese tipo de situaciones nos enseñan mucho. También al trabajar estas decisiones como equipo y siempre con mucha transparencia en los movimientos también, nos daba más seguridad y más fundamentos al momento de transmitir estas decisiones. Yo me sentía muy seguro cuando comentaba algo con un dirigente de movimiento, porque lo habíamos comentado muy ya largamente con los asesores, entonces eso también nos daba mucha más seguridad, también ante los equipos internacionales. Sentíamos que la fundamentación de nuestras acciones estaba muy bien justificada. Y bueno, para cerrar, contarles lo que fue nuestro comité latinoamericano, que, bueno, no conté la parte que entre medio nos vino la pandemia durante la mitad de nuestro periodo, entonces nos obligó a reorganizar todo el trabajo que pensábamos, que teníamos planeado, por ejemplo, un comité físico o ese tipo de dinámicas presenciales. Quisimos tratar de replicar la instancia de comité latinoamericano, trasladarlo a la dinámica virtual sin perder calidad, sin perder identidad, porque estos espacios generan como pequeñas comunidades, grupos de personas que se conocen, que llevan un tiempo trabajando juntas y al final de ese comité se toman ciertas decisiones. Entonces tratamos de hacerlo de la misma manera, con un grupo estable de personas, llevamos más o menos 6 meses entre la primera sesión y la última, y creo que con mucha organización, con mucha creatividad, como dice el Padre Ángel siempre, logramos replicar esa instancia a un buen nivel. Rescato siempre que con el equipo siempre tratamos de tener planes alternativos. Por ejemplo, no tuvimos casi dinero para gastar y no terminó siendo un obstáculo para desarrollar nuestros objetivos. Tampoco de repente no teníamos el tiempo para que alguien pudiera participar de algo, pero siempre teníamos algunos planes, algunos caminos que nos permitieron cumplir los objetivos, estar en todas las instancias, quizás no nosotros, pero a través de otros militantes, y también el espacio de poder ampliar la dinámica internacional, no solo para los dirigentes, sino que también para los militantes. Antes eran, no sé, el presidente de la UNEC, el presidente de la UC, el presidente tal y cual, solamente podía asistir a un encuentro internacional y interactuar con otras personas de movimientos en otras partes del mundo. La virtualidad también nos permitió que ahora otras personas pudieran participar de sesiones de formación, y esto se traduce no solamente en socializar, lo que yo pude observar, que tampoco era algo que tenía pensado, pero que terminó sucediendo, es que las personas comenzaron a conversar con otras personas de otros movimientos y se dieron cuenta de las situaciones que había en otros movimientos. Por ejemplo, habían organizaciones de laicos en otros movimientos, cosas que los militantes pensaban que solo pasaban en sus países. Entonces eso les animaba a generar dinámicas y a potenciar sus actividades nacionales también. Entonces creo que se democratizó un poco ese espacio internacional que antes tenía cabida por motivos económicos para solo unas personas, y ahora más personas también han tenido la chance de interactuar con miembros de otras partes del mundo, lo cual ha enriquecido su experiencia de movimiento. Eso es lo que tenía para contar y muchas gracias por este espacio. Gracias, Jorge. Bueno, comentarles también que Jorge, al igual que Charo y Luis Fer, siguen estando en el equipo de apoyo del Secretariado Latinoamericano, entonces siempre es importante tener esta conexión y esta coordinación con las personas que van o han estado anteriormente en el equipo, entonces creo que Jorge sigue siendo un gran apoyo para el equipo. Exacto. Sí, padre. Karen, ¿podría decir una cosa breve? ¿Sí? Claro, padre, sí, en este momento quedamos abiertos a comentarios porque ya terminamos. Yo me olvidé de decir cuando me tocó decir algo, no sé si hoy bastante, sobre Jorge, la presencia de Jorge, el aporte de Jorge en el secretariado, ¿no? Providencialmente creo ha sido él nombrado porque ha sido capaz de aprovechar todos los medios de comunicación virtuales para
diríamos, unificar un poco, ¿no? Dar vida a los movimientos tanto nacionales como latinoamericanos. Y al mismo tiempo su contacto a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo solamente quería decir eso, que el papel de Jorge ha sido realmente excelente en este tiempo de su presencia en el secretariado. Y tal vez también, a raíz de eso yo escribí un pequeño artículo que le titulé El protagonismo de los laicos en el secretariado, que creo es lo que hemos hecho constantemente en nuestro movimiento, ¿no? Tratando de que nuestros jóvenes puedan realmente asumir responsablemente su presencia en la iglesia y también en el contexto social, económico y político. Yo quería decir brevemente eso y agradecer de nuevo a Jorge por su aporte. Gracias. Gracias, padre. Gracias, Jorge, nuevamente. Bueno, doy la palabra a Ana María para que, bueno, se termine de finalizar, perdón, se termine de coordinar este espacio de alguna intervención, pregunta. Tenemos algunos minutos para ello. No sé si Stephanie, yo no veo muchas preguntas en el chat, pero no sé si Stephanie vio alguna cosa que nos pueda compartir. Y muy buenas tardes y muchas gracias a todos, a Karin, muchas gracias y bueno, ha sido un placer y un honor acompañarlos a lo largo de todas estas conferencias. Lo que sí hemos visto acá, unos comentarios como bien dice la profe. Santiago Ramón hizo una muy buena pregunta, preguntó sobre la posibilidad de tener este material de todas estas reuniones por escrito o algún resumen de esos conversatorios. Y la respuesta es sí, desde el mero comienzo ya se había más o menos establecido comenzar varios proyectos que surgen precisamente de estos videos que han sido todos grabados, así que van a surgir varias cosas, entre ellas unos podcasts. También esperamos poder hacer una transcripción de lo que se ha dicho en todas las entrevistas para lograr de pronto un pequeño librito, así que hay bastante material, lo que falta es básicamente juntarlo para compartirlo y obviamente ustedes serían las primeras personas en recibirlos y estar al tanto. Así que esa fue la respuesta, elaborando un poco en lo que Guille le había respondido a Santiago. También pregunta Edo mismo que si existen copias, y esta pregunta es para Pamela, que si existen más copias de las revistas, precisamente que ella estaba comentando que editaban y complementaban. Así que ahí entonces le dejo esa a Pamela para que intervenga en un momento, pero termino acá con los últimos comentarios. Ivette Ramírez hizo un comentario, creo que importante para compartir. Ella dice que es de República Dominicana y que no tiene conocimiento de movimientos de jóvenes, de si hay movimientos de jóvenes o si son apoyados por el grupo de movimientos profesionales católicos. Ella fue miembro de la JEC y bueno, así que yo creo que importante que se vean esas diferentes voces y experiencias y, o sea, posibilidades, como bien dice Karin, para el futuro, ¿no? Y Rosines. Y por último, Pedro Acevedo, acá esto yo creo que es para Rosario, te está dando su número de teléfono, así que yo creo que se pueden intercambiar su información. También creo que están en contacto y como bien dijo, creo que Karin o Rosario estaban precisamente comentando sobre contactos, ¿no? Para que se puedan estar, para que puedan seguir la conversación. Así que, Pamela, no sé si tienes la respuesta sobre si todavía quedan copias. Lo que pasa es que, bueno, Pamela iba a encontrarse viaje en unos minutos después de su participación, entonces ahorita he visto que ya no está conectada, probablemente. Ella ha estado igual durante el viaje, pero seguramente ha llegado a un punto que se le ha ido la conexión. A pesar de ello, ella ha querido compartir su experiencia y su testimonio con nosotros. Pero de todas maneras vamos a tomar nota de esta pregunta y bueno, como la comunicación ya se ha entablado con ella, por interno podríamos preguntarle. Yo creo que esta pregunta, más que para Pamela, es para Pablo. Si es que hay copias de SPES allá en Quito o en Ecuador,
porque personalmente Pamela yo sé que tenía un par de copias, pero no tiene todas las especies que ella intentó o que ella empezó a forjar. Yo creo que la pregunta de Eduardo va en el contexto si dentro de todo el material que Pablo mencionó, allá que no se ha podido digitalizar aún, hay algunas copias de SPES o están todas ordenadas. Entonces yo creo que Pablo o quizá la profesora Ana María podrían responder esa pregunta. Pablo, el micrófono, por favor. Hay algunas copias de SPES. Sí. Bueno, seguramente creo que una de las tareas y por lo cual yo le he dado tanta vuelta a esto y he insistido tanto, es justamente recogerlas desde el inicio del SPES hasta ahora, todo el trabajo que también se hicieron en los 80, que estuvieron hablando, tenemos colecciones pedazos, o sea, yo tengo algunas cosas, sé que Malimachi tiene otras, también algunas cuestiones que yo creo que se pueden recoger, que hay que ver si alguna persona en Uruguay, tal vez hay un estudiante de doctorado, que puede ver si en la Biblioteca Nacional igual está todo el repositorio, porque es una biblioteca repositoria de la Biblioteca Nacional en Uruguay, y es posible que todas las producciones, que fueron muchas, de esa época del secretariado, de servicio de documentación también, que fue muy importante. Yo, como digo, tengo algunas cosas y Malimachi dijo que tenía otras. Sé que en OBSUR, en Uruguay, hay otras, y posiblemente hay también materiales ahí y en Lima, en el Centro de Documentación. La idea es decir, y esa ha sido mi insistencia, he estado buscando ahora en este momento justamente hay personas de la universidad que están mirando lugares, agencias, fundaciones, personas, a ver si se puede conseguir algunos recursos para que este proyecto, que yo no lo he dejado, es decir, si algo me caracteriza la persistencia, voy a ver a ver si logramos avanzar en este esfuerzo de digitalizar. Entonces, esa es la situación. Justamente es lo que no queremos que se nos pierda. Porque, como dijo Pamela, que la JOC había tenido que cerrar y desgraciadamente ellos también tenían un archivo riquísimo. Y en parte cuando supe esto, que la gente de la JOC había tenido que deshacerse y no sé si lo quemaron o qué lo hicieron, me preocupé mucho porque dije, bueno, si no, finalmente es lo que yo trabajo, el tema, si no hago conciencia a la gente que esta memoria es importante, todavía que estamos muchos vivos, esta memoria va a perderse. Y hay gente interesada y yo quisiera también recalcar que no fue por casualidad que hubo un momento de crisis en el secretariado. Es decir, el movimiento en su momento tuvo mucha fuerza, mucha importancia, porque era la gran estrategia pastoral de la iglesia. Y el secretariado cumplió un papel determinante a finales de los 60 y de los 70. Es decir, no porque los jóvenes de entonces tenían más o menos capacidad o porque había muchísima más dedicación, más recursos y un modelo eclesial que estaba acompañando. Después vino una experiencia totalmente distinta. Yo creo que eso hay que hablarlo claro. Y esa experiencia distinta en los encuentros pasados se estuvo comentando también las dificultades que surgieron no solamente desde el campo político por los compromisos no necesariamente políticos, sino simplemente por la perspectiva que había tenido el movimiento. Hubo mucha persecución y tenemos nuestros mártires. Y creo que eso es necesario
guardarlo como parte de esta memoria rica. O sea, nos hablaron en uno de los encuentros, por ejemplo, todo lo que sucedió en Guatemala, la desaparición de líderes en Guatemala, de estudiantes de una compañera en Guatemala que había participado activamente en el movimiento. Y así podemos seguir con muchos casos. Entonces, no son cosas que sucedieron porque sí, yo creo que tienen una explicación histórica y justamente ese es el empeño. Y esa es la idea de seguir entusiasmando a la gente. Ha habido algunas personas que han hecho trabajos de investigación sobre el movimiento. Y creo que, a ver si nos dan las fuerzas, sería interesante que así como hicimos este encuentro en memoria, hagamos otro con las personas que han estudiado el movimiento. Algunos han participado, o sea, han hecho trabajos en países o han hecho trabajos, hay libros que acaban de salir, un libro sobre la experiencia en Bahía Blanca, por ejemplo, pero aquí está José Fabio, que trabajó sobre la historia del movimiento en Medellín. Y ahí en este momento está Sandra Londoño haciendo su tesis de doctorado, Gremó quiere trabajar en esa misma dirección y tenemos contactos con estudiantes en otras partes. También en el 2025 cumplen sus 100 años la JOC, entonces también algunas personas que han estado interesadas en la JOC están trabajando y a mí me han contactado. Y hay, bueno, particularmente Estefan Sigas ha hecho un trabajo muy grande sobre la historia de la JOC y hemos tomado contacto con algunas personas. Creo que bueno, que esa es la situación y por eso también si tienen, les vuelvo a solicitar, lo que ustedes tengan que consideran que es importante para este esfuerzo, háganlo saber y si se puede, háganlo llegar. Si tienen fotografías, si tienen, bueno, cualquier tipo de material, es muy bienvenido y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de crear un archivo digital a nivel latinoamericano. Porque ese es el camino. A mí, yo he insistido mucho también que no quiero que los materiales salgan de América Latina. Los materiales tienen que quedar en América Latina, ahí es su lugar, pero podemos hacer un esfuerzo para digitalizarlos y entonces guardarlos. La otra cosa que es fundamental, si hay algunos, no sé, los que no están, no conozco a todos, si hay algunos profesores universitarios, por ejemplo, o ustedes conocen a algunos profesores universitarios, creo que pueden ser importantes para que ellos en sus universidades consigan que las bibliotecas se interesen en guardar parte de estos materiales. Y después podemos integrarlos en plataformas más amplias, integrar todos esos archivos. Ese ha sido la idea de que está, y no sé, y en la medida de lo posible, seguir insistiendo también cuando, por lo menos en la construcción de lo que es la memoria de la historia de la Iglesia en América Latina, la importancia que tiene el laicado, es decir, que la historia de la Iglesia no se debe mirar solamente desde las autoridades o desde las ideas, simplemente, sino mirarla desde la experiencia laical. Se habla mucho del reverso de la historia, pero esa es parte también del reverso de la historia, mirar la historia desde los fieles y concretamente de la importancia que en un momento determinado la Iglesia le dio a los laicos y a su formación. Yo les agradezco infinitamente porque ha habido una presencia de siempre alrededor de 60 personas que han acompañado estos eventos. Entonces, eso quería agradecerles y bueno, eso por mi lado, pero me imagino que por el lado de los movimientos del secretariado también tienen algunos mensajes. Antes de terminar, no sé si todavía hay tiempo, Karin, para una preguntita que hay ahí en el chat que puede ser interesante, sí, que si claro, unas 2 o 3 personas quisieran responder sobre la acción militante actual
Perdón, y también hay personas que están levantando la mano. Carlos Licaros, parece. Sí, justamente ella había levantado la mano. Bueno, para compartir un poco y darles un alcance de la acción que están realizando los miembros de los movimientos en los diferentes países, ¿no? Definitivamente sabemos que nuestro movimiento nos forma para la acción, para asumir compromisos, ¿no? Entonces, actualmente nuestros militantes, incluso las personas que ya se van adentrando poco a poco en nuestros movimientos, están muy involucrados en espacios políticos, en espacios pastorales también, en colectivos y tienen un activismo social bastante marcado y bastante fuerte. Si bien es cierto, nosotros no se puede embanderar a un movimiento con de repente una lucha o tal vez una ideología, pero definitivamente están formados para la acción, ¿no? Aquí en Perú los chicos han asumido con bastante compromiso este involucramiento social a nivel político. También han estado bastante activos en las últimas novedades, por ejemplo, políticas y cuestiones y protestas incluso sociales que ha habido en nuestro país. Y ahí han estado nuestros militantes también. A la luz también de las reflexiones comunitarias y siempre alzando la voz y obviamente con una opción preferencial por el pobre en todos los compromisos que se asuma y en todos los espacios en los que se involucren. No sé si Rosy o tal vez Erika quisieran señalar algo más, porque también están muy activamente en los movimientos ahora. Bueno, en mi caso, como saben, en la América Latina hoy en día